estamos. Estuve como... ¿Qué pasó? No, vi algo Vio ahí. luz y entró. Sí, vi luz y entré. Bueno, la primera pregunta es si Alex nos estás escuchando o no. Bien, ella nos está escuchando porque veo que habla, por lo tanto nos está escuchando. Escuchando somos nosotros y eso es un problema nuestro. Sí. Fabri. Está silenciado el sitio, compadre. De acá lo veo. Disculpen las imperfecciones técnicas. Es la primera vez que desde Wampem salimos en una... Con un meet. Con un meet en... Ese, a ver qué. Ahora te escuchamos. Sí. A ver, hola Alex. Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí, damos la bienvenida a la comunidad sexual organizada. Me acabas de apagar la luz, Bruno. El enchufe. El enchufe, patealo. Abajo. Eso, listo, ya está, no te muevas, quieto. Bueno, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, acá, mirá el luquete que les puse a propósitamente. Sí, ahí te estuve viendo cuando estábamos modificando las cámaras, arreglando, subiendo. Como buena señora mayor de 30 años, se estaba cortando la pera en la cámara, como debe ser. Claro, como corresponde. Cada vez que uno entra en un meet, siempre se corta o la frente o la pera. No estaba, yo salía cara completa. Tengo pruebas. Bueno, Alex, ¿cómo has estado? Que hace mucho que no nos vemos en el aire. Yo, pues, mira, hoy he estado sobreviviendo a base de Alernix y... ¿Cómo es que se llama? Y algún que el día, ¿no? Esto de militar, chicos, qué difícil que era. Yo por algo había dejado de hacerlo. Bien. Bancanos que estamos ahí con un problemita de acoples que hacen que no te escuchemos nosotros, pero está saliendo. Técnico. Ahí está. Sí, soy yo el problema, claramente. Sí, voy a intentar hablar un poco más despacio. Más bajito. Más chiquito. A ver, hola. ¿Nos escuchás? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Yo los escucho bien. Bien, genial. Sí, nosotros te escuchamos. ¿Se acuerda lo que le dije que iba a pasar? Ay, sí, me acuerdo. Bien, me acuerdo. Alex, hoy teníamos un tema que venimos arrastrando desde el 1 de mayo, pero bueno, como no trabajamos ese día, aparece hoy la comunidad sexual organizada para hablar de asistencia sexual o de les asistentes sexuales. Así es, y creo que es un trabajo justamente muy invisibilizado dentro de lo que es el trabajo sexual, ¿no? Porque bueno, ¿qué es lo que piensan ustedes cuando escuchan la palabra trabajo sexual? No, prostitución, directamente. Claro, viste, de una. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. El tema es que hay como un montón de subcategorías, digamos, en lo que hace al trabajo sexual, que están bastante invisibilizadas. Y lo interesante de la asistencia sexual es que es un trabajo que obviamente garantiza derechos de personas que creemos socialmente que no son sexuadas. Y acá es en donde me parece que hay que abrir un debate, ¿no? Porque la persona que es asistente sexual no tiene coito con la persona a la que le brinda el servicio, y ya vamos a entrar más en detalle, ¿no? Pero es como un servicio instrumental, ¿no? Digo, ¿a qué voy con esto? Son personas con distintas diversidades funcionales, por ejemplo, personas que tienen parálisis cerebral o que han tenido algún tipo de accidente y no pueden disfrutar de su cuerpo, de su corporalidad, como una persona que no ha atravesado estas situaciones o que no tiene estas situaciones en su vida. Y la persona asistente sexual lo que hace es acompañar el disfrute del propio cuerpo. O sea, él o la asistente no practica ningún tipo de sexo, ni anal, ni coital. Sí, no. Ni que esa persona
disfrutar de su propio cuerpo. Te nos fuiste por 2 segundos, pero terminé de entender la idea. Igual dejé la frase ahí. Sí. Se me trabó justo la idea, pero sí. Me parece como cuando me lo mandaste y me mandaste el tema y nada, empecé a leer porque uno claramente... Claro, el oficio te obliga a, ¿qué es esto? ¿De qué? Claro. No, ¿Con qué se come? Claro, con qué se come, pero después como uno se va sintiendo como muy burro, ¿no? Porque no es, a ver, no es ilógico ese trabajo sexual, pero de ninguna manera lo hubiera pensado que existe. No sé si se entiende. ¿Viste? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, esto pasa con muchas cuestiones de la sexualidad. Mucha gente, por ejemplo, no piensa que las personas con algún tipo de discapacidad motriz disfrutan de su sexualidad y son deseadas y son deseantes también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa cuestión en donde hay ciertos cuerpos y ciertas organicidades que sí son deseables y otras que no? Claro, y lo pienso en esto que, bueno, hay esto de asistencia sexual para personas con diversidad funcional y de repente eso, como uno mal, bien, menos, más, no Mucho, importa. poco. Claro, mucho, poco, como que llegás, no sé, a pasar la adolescencia sabiendo más o menos lo que te gusta por haber autoexplorado tu cuerpo, digamos. Eh, y es re loco pensar, bueno, cómo es para una persona con diversidad funcional eso, ¿no? Claro, tal cual. Y que muchas personas, incluso veía el otra vuelta un documental con una persona que había tenido un accidente con unos 13, 14 años. Literalmente se tiró una pileta que tenía menos agua de la que pensó y se desnucó. Entonces quedó con un daño severo en su espina dorsal, ¿no? Y por consecuencia en todo el resto de la motricidad gruesa. Y esta es una persona que ya había empezado su autoexploración, Claro. ¿no? Entonces, lo que hacía ahí la asistente es como, bueno, volver a eh, acompañar ese cuerpo que es un cuerpo distinto, donde hay otro tipo de sensibilidad, donde hay otro tipo de disfrutes. Igual esta persona, justo la del documental, a ver, también no es la mayoría de las personas, digo, son servicios que también son caros. Uh-huh. Esta persona tenía un montón de acceso, por ejemplo, tenía una pequeña grúa para subirse a la cama. Algo que me parece también muy interesante recalcar es cómo la persona asistente sexual estudia para esto, ¿no? Claro. O sea, Sí. no es que, ay, yo mañana me levanto y digo, me interesa ser asistente sexual y ya está toda la cuestión, ¿no? No, estas personas saben de kinesiología, saben de, obviamente, de sexología, saben también de un montón de cuestiones que hacen al respecto. Asistentes sexuales están en situaciones de sexo en una pareja, por ejemplo, ¿no? Y ellos son como una especie, vamos a ponerlo de una manera muy fea, pero es para que se entienda, son como una especie de bastón, ¿no? Entonces, vos, persona con diversidad funcional, estás teniendo sexo con una persona que puede o no también tener diversidad funcional, y hay una tercera persona que te ayuda con tu propia corporalidad, ¿no? Para poder tener un encuentro satisfactorio. Y eso también me parece interesante porque las personas que se dedican a la asistencia sexual no están siendo partícipes eróticamente. Claro. No sé si me explico, ¿no? Son Sí, como justamente esto, instrumentadores, apoyo, son personal de apoyo. Sí, creo que como, no sé, creo que lo voy a tirar como pensando en un poco en la opinión pública, así como más abierta. Yo creo que lo primero que piensan justamente es eso, no sé, digo, en este caso, pensás que hay 3 personas en esa habitación, son 3 personas que están participando del acto sexual en tanto y en cuanto placer, digamos. No lo pueden pensar de otra manera. Eh, y está bueno eso, por ahí los links que nos pasaste, que habían videos, y encontrar cómo es el camino, cómo es el laburo, que debe ser muy complejo, pero que es como difícil de imaginar, creo.
Sí, 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 totalmente. Y que incluso hay otra rama que ya no es tanto la asistencia sexual, sino que es lo que vendría a ser como una especie de AT sexual, Ujú. ¿sí? Un acompañamiento terapéutico sexual, para, por ejemplo, personas que no tienen con quien compartir sexualidad, pero están en tratamiento sexológico y bueno, hay ejercicios y cuestiones que se les sugiere por ahí a las personas dentro de los tratamientos sexológicos, bueno, y con quién los hacen, ¿no? Entonces, se contrata también este servicio. En Argentina esto está todavía un poco tabú, ¿no? Pero, por ejemplo, en países como Colombia hay clínicas de tratamiento sexológico, como quien te dice, bueno, no sé, la clínica de la visión, pero bueno, para la cuestión sexológica, y dentro del staff tienen AT sexuales. Ujú. Y obviamente con sus aportes, con todas las cuestiones de la ley. Bien. Y eso también, viste, es interesante porque hay un debate ahí también que es qué pasa con el privilegio de clase de quienes acceden o no a los tratamientos sexológicos. Totalmente. Y ¿No? sobre Son todo tratamientos que en general plantearlo, son caros. y sobre todo plantearlo en un sistema público como el de Argentina, que de alguna manera existen ciertas facilidades para las personas con diversidad funcional, digamos, hay como ciertas cuestiones cubiertas por el Estado, pero Uh-huh. es como muy rico el debate, digo, empezar a debatir esas cuestiones desde cómo es, cómo se hace. Tal cual. Y dejar de infantilizar también a las personas con diversidad funcional, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque está mucho esto, ¿no? De que la persona que eh, sale de lo hegemónico, ya sea en lo corporal, en lo cognitivo, en lo neurocognitivo, etcétera, de repente se vuelve una persona sexuada. Una persona que deja de desear, que deja de sentir, que deja de vivir, ¿no? Su sexualidad y su erotismo de alguna manera, y pasa a ser un pobrecito o una pobrecita, Claro, sí. ¿no? Y creo que es un lugar donde también la asistencia sexual y el acompañamiento terapéutico sexual terminan siendo un puente hacia el derecho al placer. Pienso por ahí, tengo una amiga que tiene discapacidad y siempre ella me debatía esta cuestión del placer, de cómo socialmente vemos que no hay, bueno, ciertas personas que, nada, no tienen derecho al goce. Uh-huh. Entonces, si les negamos el derecho al goce, pensar en que tienen derecho a acceder a una terapia para garantizarlo es como que me flasha mucho más la cabeza. Eh, bueno, yo no había leído nada de esto particularmente hasta hoy a la mañana cuando la vi me reenvió los links. Entonces es como que estoy muy flashada con la cuestión y no termino de entender al todo, aunque sí, pero no. Uh-huh. ¿Y qué es lo que a vos te cuesta entender? ¿Como el rol del asistente o qué parte de todo? Porque creo que hay como muchos debates en simultáneo, ¿no? En cuanto a esto. Claro, no, o sea, no sé si me cuesta entender, pero no me imagino cómo es el camino de cómo accede una persona a un asistente así. O sea, qué especialista lo deriva, cómo llegás, cómo haces ese camino. A un acompañamiento o a una asistencia sexual. Claro. Uh-huh. Perdón que se me fue el macho para perral la rata. A ver, en Argentina hay muy pocas personas que se dedican a la asistencia sexual. En San Juan yo no conozco, ojalá que hayan y que a partir de ahora las podamos conocer también. Eh, Muchas veces lo que algunas y algunos sexólogos hacen es trabajar con trabajadoras sexuales y capacitarlas de alguna manera en estos servicios, que no es lo mismo, insisto, que el trabajo sexual estándar que uno piensa como prostitución. Eh, y creo que es esto de la red de contactos, ¿no? En otros lugares que está esto un poco más organizado, hay páginas web, hay gente que ya está mucho más sindicalizada, si lo queremos decir de esta manera, ¿no? En cuanto a esto, pero hay un montón de información que corre por vías más informales y es el famosísimo boca en boca, ¿viste? Se empiezan sí, yo voy, entonces te paso este dato, ¿qué? Y tal. Y desde ahí yo creo que es la forma de acceder. Después también hay muchas veces que parejas
donde una de las personas tiene diversidad funcional, llega y empiezan en la consulta a preguntar estrategias, ¿no? Para poder, por ejemplo, tener un arnés, qué tipo de arnés deberían tener, y no me refiero al arnés de la cinturonga, ¿no? Sino Sí, sí. al arneses que permitan cierta autonomía para y autonomía corporal. Entonces, creo que es bastante interesante y creo que también hay que hablarlo más porque deben haber muchísimas personas que nunca han escuchado. Eh, Alex, no saliste los últimos 5 segundos, 6 segundos. Te has quedado congelada. No sabemos si es un problema de conexión nuestra o un problema de conexión tuya. Estamos como en esa duda. Esperando. Sigue congelada. Bien, ahí volvemos con Alex cuando podamos. Bien. He vuelto y soy bueno, millones. ahí está, sí. Sí, se me cayó la internet. Ah, fuiste vos, listo. Fui yo, no se asusten que fui yo. Estábamos en la duda de quién... Claro, ¿quién había tocado qué? ¿Quién era el culpable de qué? Bueno. Bueno, y concretamente, me parece, o sea, cuando me pasaste el tema... Bien, no sé que se me escuchó. Bien, eso. Cuando intervine, creo que perdí 10 segundos por lo menos del hilo y te volví a escuchar. Ok. Claro, sí, estabas hablando de la autonomía. La última palabra que dijiste fue autonomía. Y ahí... Ahí te congelaste. Y ahí me perdieron. Bueno, estaba hablando justamente de esto, de que deben haber muchas personas con diversidad funcional. No, Claramente eso es lo que no quiere salir. claro. Porque Eso es lo que de Que vuelta no he escuchado nunca hablar de la asistencia sexual. Tenemos algún tipo de... ¿Qué? Ah. Justo empezaste a hablar y te congelaste de vuelta. Te nos congelaste. Pero me caigo y me levanto. Mirá, vamos a hacer una cosa. Yo voy a meterme desde el celular, porque el celular no falla. Bien. Y vamos a solucionar este problema, porque bueno, la vida, ustedes han visto lo que es la tecnología. Sí, totalmente. Pero bueno, mientras voy metiéndome desde el celu, Sí. lo que les decía un poco esto de que mucha gente no debe ni saber que de nuevo y la gente va a seguir ni haber sin saberlo. en su vida jamás. Que sabe. Te juro que dijiste lo que les estaba diciendo era y te volviste a cortar. Fue como... Cri. Bánquenme un cachito. Sí, no hay problema. Bueno, un poco, primero era como parte de traer estos temas a esta columna, cuando empezamos a charlar qué y de qué hablar, y eso me pareció como muy piola. Después de que termines de hablarnos de lo que estabas hablando, sí tengo una pregunta más en cuanto a San Juan, sería. Ajá. ¿Qué onda con la asistencia sexual acá en San Juan? ¿Qué tanto existe? ¿Qué tan inaccesible es en materia económica? Y esas cosas. Bueno, ahí estoy entrando del otro lado. Mientras tanto, es la misma pregunta que yo me hago, ¿no? Bien. ¿Dónde están los asistentes sexuales en San Juan? Creo que ahí está el punto también un poco a tener en cuenta y a debatir de, che, ¿qué pasa? O sea, ¿hay gente que está laburando con esto o no? ¿Dónde están? ¿Cómo les contactamos también? ¿No? Porque, como les decía al comienzo, lo que suele suceder es que se trabaja a lo mejor con alguna trabajadora sexual que ejerce la prostitución, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, primero que es costosísimo,
es costosísimo el servicio. Y además de que es costoso, también es bastante inaccesible justamente por la situación de ilegalidad, ¿no? De que son todos servicios que van por los márgenes. ¿Estamos? Bien. Sí, No sé qué. le estaba avisando que estaba intentando entrar Alex de vuelta. Ah. Por eso el cuelgue. El cuelgue fue para que... Pero no sé si se me escuchó. Sí, se Sí, escuchó. sí, se escuchó. Esta vez ya bárbaro. la cortaste. No te cortaste en ningún momento. El problema fue que El corte fue acá. tuvimos una mirada de claro, una mirada de situación, si habías terminado, si se había cortado, fue como, es el silencio. Recalculando. Bien, pero sí, salió todo, esta vez no te cortaste, no te congelaste, no pasó nada de esas cosas. Maravilloso, maravilloso. Bueno, nada, eso, chicas, creo que el punto es un poco empezar a hablar y empezar a visibilizar que esto existe, que las personas con diversidad funcional tienen derecho a disfrutar de su cuerpo y que hay gente que puede actuar en esas situaciones, ¿no? Bien. Bueno, sí, me parece como re importante y necesario, digo, por ahí la Laura hablaba de esta amiga que discutimos mucho porque además de ser amiga es colega, es periodista. Sí, sé quién es. Eh, La conozco. Sí, la conoces. Todos la conocemos. Todos la conocemos. Todos la conocen. Pero que tiene como una lucha re grande, ¿no? Por poner en agenda y que se hablen de las cosas que siempre se han intentado acallar como tabú o como vergüenza o como esto que decías hace un ratito de la infantilización de las personas con diversidad funcional, o sea, digo como esa cuestión y como ver esa lucha es como está re bueno que una persona discapacitada quiera poner en agenda estas cosas. Bueno, ¿cómo hacemos desde la comunicación para realmente que empiecen a estar en agenda posta y se pueda hablar? Me parece que eso habilita el discurso y es necesario, o por lo menos es parte de nuestro rol comunicacional, ¿no? Habilitar el debate y las discusiones de todos los lugares de la sociedad. Totalmente. Y hay que, creo que asumir esa responsabilidad también, ¿no? Porque gente que habla delante de un micrófono o de una cámara, hay una banda ahora, pero gente que quiera hacer de eso un lugar de cambio social, me parece que no es tanta y está buenísimo que aparezcan estos espacios, ¿no? Y que nos sigamos organizando, porque si nos organizamos... Sigamos con la comunidad sexual organizada, que para eso está, para eso existe. Totalmente. Bueno, Alex, primero, espero que te mejores. Volveré a ser de millones. Y que, bueno, que atravieses esta nueva etapa de militancia que la verdad me pone muy contento. Si hay psicólogos escuchándonos, por supuesto que tienen que votar a la lista naranja. Exacto. Así te lo digo, Isabel. Eso. Pero bueno, eso, que espero que salgas entera de la experiencia. Yo también, no venimos ya. Quedan 10 días, pero creo que van a ser los 10 días más intensos, estresantes y que mis suprarrenales van a estar esforzándose mucho en producir cortisol. No sé si entera, pero al menos fortalecida, Claro, por lo menos. sí. El espíritu intacto. Prefiero entera, ¿eh? A esta altura 36, prefiero entera. ¿Las elecciones son? Las elecciones son el 19 de mayo de 8 a 18 horas y la campaña, ¿no? Por reglamento, artículo 62, ¿sabes? Porque citaba estas cosas, es hasta el 16. Bien, ¿te acordás cómo es el Instagram de la lista? Obvio, ¿cómo no me acordar? Es Psico Lista Naranja. Excelente. Y nos encuentran porque básicamente es un logo de psicología color naranja. Exacto. Bueno, listo. Así que fácil de encontrar. Genial, buenísimo, pasado el chivo. Obvio. Bueno, Alex, muchísimas gracias y bueno, seguimos hablando y seguimos armando esta comunidad sexual organizada. Totalmente, ya tenemos el próximo capítulo, ya está armado y todo. Vamos, Pregúntale a Jere. qué lindo saber eso. ¿Viste?
Bueno, te mando un beso, Alex. Que anden muy bien, chiques. Un abrazo. Chau, chau.